Gracias, buenas tardes y buenas tardes a todos. La verdad es que la circunstancia de visitar hoy Querétaro en un contexto muy particular, en donde el día de ayer escuchábamos al señor presidente hacer un llamado a la unidad, pues nos recuerda que cada vez que los mexicanos nos ponemos de acuerdo hacemos cosas importantes. Y nos hemos puesto de acuerdo en Querétaro varias veces. Nos pusimos de acuerdo en Querétaro y fue cuna de la independencia. Nos pusimos de acuerdo en Querétaro y se restableció la República. Nos pusimos de acuerdo en Querétaro y nos dimos una agenda que plasmamos en una constitución. Y hoy, desde Querétaro, reiterar y respaldar el llamado que se hiciera ayer de un México unido, de un México digno, de un México orgulloso, de un México que se presenta frente a un mundo ofreciendo y reclamando respeto, defendiendo siempre con gallardía y con valentía su soberanía y su dignidad, y presentándose como ayer se nos convocara, unidos y sin miedo, para hacerle frente a cualquier dificultad que tuviéramos por delante. Les agradezco de nuevo que estén aquí, me pongo a sus órdenes. Juan Rivas, por favor, de Uno TV. Juan, por favor. Buenas tardes, candidato. Preguntarle en este tema si usted considera que México podría corresponder con este llamado principio de reciprocidad, es decir, también pues enviando tropas a la frontera como tal, y también aprovechando preguntarle cómo hacer para que este tema no se convierta en un asunto, en un tema electorero por parte pues tanto de los candidatos como también el presidente de la República. Gracias. Mira, yo empezaría por la segunda parte y me parece que debe ser motivo de orgullo y motivo de tranquilidad que en este caso particular se haya convocado la unidad y nos hayamos sumado todos, a pesar de nuestras diferencias que son naturales, a pesar de la contienda política, el que todos hayamos acudido a un llamado de unidad, a un llamado de respaldo, a un llamado de presentarnos juntos, de estar preparados, de estar listos, de defender y de acompañar al presidente en este momento en donde hemos sido objeto de descalificaciones importantes. Yo creo que es alentador, yo creo que manda una buena señal del tipo de país que debemos ser, un país que siempre ponga por delante los intereses nacionales a los intereses políticos y de una clase política que sepa cuándo es momento de debatir, cuándo es momento de enfrentarnos, cuándo es momento de contrastarnos y cuándo en cambio es momento de presentarnos unidos. Hoy es uno de esos momentos y me parece que justo lo que logramos es lo contrario. Logramos hacer un momento de pausa para llamar y convocar a un México unido. Y respecto a la primera, que era principio de reciprocidad en la frontera. Mira, la verdad es que yo creo que México lo que tiene que hacer es multiplicar sus instancias de diálogo. La relación entre México y Estados Unidos es una relación completa y compleja, que se da todos los días al amparo literalmente de millones de diálogos. Diálogos alrededor de los migrantes, diálogos con alcaldes, con gobernadores, con Congreso, diálogos entre ejecutivos, y me parece que hoy lo mejor que podemos hacer es multiplicar esas instancias de diálogo y reconocer que así como hemos escuchado voces que nos ofenden, hemos escuchado también voces amigas, voces cercanas y voces cuyo contacto debemos de multiplicar. Lo que hoy deben de saber nuestros migrantes allá es que en donde sea que vean a la bandera de México ondear, habrá protección y habrá promoción. Y un México que se prodigue frente al mundo dialogando, discutiendo, defendiendo sus intereses y buscando la manera de que el diálogo se dé por muchos cauces, siempre procurando el interés nacional. Eso es lo que hemos hecho ya por mucho tiempo. Somos el país que tiene la mayor presencia consular en un tercer país, en este caso Estados Unidos, y eso debiera darnos tranquilidad de que nuestra presencia y nuestros intereses están adecuadamente salvaguardados. Sin que sea una bandera electorera en esta temporada como tal. Vuelvo a insistir, yo creo que justo lo contrario, y lo que yo creo que es alentador, es que nadie lo ha utilizado como una bandera electorera, sino al revés. Lo hemos utilizado como un espacio para refrendar nuestra mexicanidad, nuestro orgullo, nuestra presencia y nuestra unidad. Nefi Hernández, por favor, de Multivisión. Por favor, compañero, por favor. Nefi Hernández tiene la palabra. Tiene la palabra Nefi Hernández, por favor. Doctor, buenas tardes, también de Exa Querétaro. Preguntarle tres cosas, una de carácter de esta situación que ayer hizo el presidente y dos de carácter local. La primera sería, también hoy hace un llamado la candidata Margarita Zavala a que hagan una reunión, tanto el presidente de la República como los candidatos en la frontera para hacer más visible esta
esta postura de unión de los mexicanos. ¿Cuál sería su postura ante esto? Y segundo, a nivel local, usted hablaba por la mañana con algunos medios de comunicación sobre un proyecto para un viaducto en la autopista 57. Si nos pudiera ampliar algunos detalles de esta. Y también en materia de comunicaciones, en el actual sexenio quedó pospuesto o suspendido el proyecto del tren. Si usted tiene la intención de darle seguimiento, solicitar el proyecto al Ejecutivo y revivir este proyecto. Mira, respecto al primero, yo creo que justamente este sentido de unidad y de unidad nacional no se expresa en la frontera, se expresa en la frontera y en todo el país. Y desde cualquier espacio en nuestra geografía es un buen lugar para refrendar, como hoy hacemos desde Querétaro, que México se encuentra unido, que México se encuentra preparado, que México se encuentra con orgullo y con dignidad, defendiendo en todo su territorio y en todas sus expresiones, pues la dignidad con la que merecemos ser tratados. No necesita esa expresión concentrarse en un punto geográfico, al contrario, necesita refrendarse desde cualquier espacio en donde estemos, cualquier mexicano, listos y atentos a manifestarnos unidos y con dignidad. Ciertamente, una de las grandes ventajas que tiene Querétaro es su competitividad. Y la competitividad pasa por la tercera carretera más transitada en todo el país, la 57. Pero así como esa carretera 57 nos trae conectividad, nos trae progreso, permite un comercio activo que le genera una gran riqueza a la zona del Bajío, a Querétaro, a la Ciudad de México, en el tránsito hacia el norte, también trae un problema de tráfico muy importante a la capital del estado. Un reto que puede enfrentarse de manera adecuada si construimos un viaducto, un segundo piso, que vaya del estado Corregidora a Juriquilla. No es el único esfuerzo que tiene que hacerse en Querétaro, pero desde alguna perspectiva, muchos de los esfuerzos que tienen que hacerse pasan por fortalecer la conectividad de un estado que crece y que crece bien. El viaducto, la modernización permanente de la carretera, libramientos adicionales que están pendientes y que deberían de ayudar a hacerla mucho más segura, un aeropuerto que se proyectó para 500,000 pasajeros, la ciudad de Querétaro recibió en su aeropuerto a más de 2 millones el año pasado y estaría proyectada para recibir casi 5 en el futuro inmediato, por lo que tendríamos también que reactivar las obras de forma tal que pudiéramos ampliar ese aeropuerto, una mejor conectividad carretera, un mejor proyecto de movilidad en la ciudad de Querétaro. Querétaro, que es capital de uno de los estados más importantes del país en términos de su potencial, debiera tener una solución de transporte masivo que permitiera mucha mayor armonía y mucho mayor acceso y un acceso mucho más democrático en la ciudad capital. Nosotros hemos planteado de manera central en nuestra plataforma un tema que hoy es importante reiterar aquí en Querétaro. Hemos planteado como parte de la plataforma la importancia de convertir la basura en electricidad. Querétaro por muchos años fue reconocida como una de las ciudades más limpias del mundo. Hoy ya no es el caso y por lo tanto tenemos que hacer un enorme esfuerzo no solamente en esta agenda verde, sino en comunión y en cooperación con el Estado y con la ciudad, recuperar ese orgullo queretano de una ciudad limpia de la que nos sentíamos orgullosos. Carolina, por favor, Alto Laguirre. Yo creo que la conectividad hoy pasa primero por estos proyectos que comenté. Carolina Alto Laguirre, por favor, Noticieros Televisa. Buenas tardes, doctor. Serían 3 preguntas breves, no sé si quiere que vayamos una por una. Una por una. Perfecto. La primera sería... A ver, esto del 3 de 3, siempre y cuando las preguntas sean menos de 7 de 7, perfecto, las podemos hacer una por una. Si nos puede comentar primero, en su experiencia que tuvo como canciller, ¿qué sería lo que se debería de hacer para enfrentar el reto que se está presentando, donde las declaraciones de Donald Trump pues, cada vez escalan más? Mira, yo creo que lo primero es lo que hizo el presidente en 2 momentos. En un primer momento fijó límites, definió qué es lo que México quería de esa relación y eso dio un criterio para que México desplegara su mejor arma en materia diplomática, que es el diálogo. Y ayer lo refrenda, un diálogo apoyado con límites claros, un diálogo apoyado con lo que queremos de buena fe lograr en beneficio de las 2 comunidades y volver a reiterar, así como hemos escuchado, un diálogo que no guarda
guardada correspondencia con la amistad que nos tenemos, hemos también escuchado muchas voces que profesan y que dignifican la amistad que queremos construir. Pero límites claros, una posición precisa, el haberle puesto a la relación objetivos en términos de qué pretendíamos y la manera como queremos lograrlos, orienta este trabajo diplomático en donde México habrá de prodigarse siempre con la gallardía, con el talento, con la valentía y con la dignidad que le caracteriza. La segunda sería cuestionarle sobre, las reacciones que tuvo, las 7 de 7 que presentó. Andrés Manuel López Obrador dice que él no va a presentar nada adicional y Anaya dice que no es de aplaudirse que haya sido el último candidato en presentarla. ¿Qué le Mira, responde? yo fui el primero, y el primero en muchos sentidos. Yo soy el único que lleva más de 20 años que de manera ininterrumpida presenta su declaración patrimonial, su declaración fiscal, y que de manera transparente, por no tenerlos, ha estado informando respecto de los intereses que tenía. Soy el único en esa contienda que así puede aseverarlo. La 3 de 3 plantea el que revelemos nuestros intereses, cosa que yo he hecho por 20 años, plantea el que acreditemos que hemos pagado nuestros impuestos, cosa que yo he hecho por 20 años, y plantea además que revelemos nuestro patrimonio, cosa que yo he hecho por los últimos 20 años. Pero esto claramente no es suficiente. No es suficiente la declaración patrimonial. Lo que los ciudadanos esperan de nosotros es que haya congruencia patrimonial. Y no soy yo el que exige a los demás candidatos a que lo presenten. Debiera ser una ciudadanía interesada en un momento en donde tenemos un profundo coraje con la corrupción, las que les pidamos a los candidatos que tengan en su patrimonio explicaciones claras. ¿Cuáles son los 4 elementos adicionales? Y yo les pregunto a ustedes si nosotros debiéramos de consentir en que cualquiera de los candidatos a la presidencia se rehusara a presentarlos. Uno primero, muy importante y muy sencillo, que la declaración patrimonial sea consistente con los registros públicos de la propiedad. Este es un ejercicio que deberá estar dispuesto a hacer cualquier candidato. Y si el candidato no está dispuesto a hacerlo, podríamos hacerlo nosotros por él. Basta con revisar los registros públicos de la propiedad para ver si hay algún inmueble que no se declaró en la 3 de 3. Y si lo encontramos, pues eso habla de un candidato que no le habló al ciudadano con la verdad. Llama entonces la atención que ese primer elemento adicional no quieran presentarlo. Hay uno segundo, también muy sencillo, preguntarle al SAT si hay alguna fuente adicional de riqueza que no se hubiera declarado. Ayer el SAT me contestó y yo hice público, o más bien ayer hice pública la respuesta del SAT, en donde acredita que no soy socio de ninguna empresa, que no soy representante legal de ninguna empresa, que no facturo, que nadie me reporta como proveedor. Esto es, lo que el SAT certifica es que yo no vivo más que como fruto de mis sueldos y mis salarios y que no tengo ninguna fuente adicional de ingresos. Es una pregunta que cualquiera de los candidatos puede hacerle al SAT y que yo estoy cierto, el SAT contestaría como en mi caso. De nuevo, llama poderosamente la atención pues, que los candidatos no estén dispuestos a hacer esa pregunta. Y si no están dispuestos, seguramente quiere decir que tienen fuentes adicionales de ingreso que no transparentaron en su 3 de 3. ¿Cuál es el tercer elemento? Que un tercero, un profesionista, dictamine que la declaración patrimonial y la declaración fiscal es consistente. Parece enteramente razonable que lo sea y que pidamos que se haga esa certificación. Y el cuarto elemento adicional para sumar a los 3 primeros, lisa y llanamente que un notario dé fe de que lo que estamos diciendo es cierto. Cualquiera que no esté dispuesto a entregar esta ampliación tendría que empezar explicando por qué. Finalmente, doctor, hubo también algunas críticas de que hay personas, tanto en su equipo como de la plataforma, que lo respaldan, que no han presentado la 3 de 3. ¿Tomarían medidas para que su plataforma presente una 7 de 7? Mira, nosotros hemos exhortado a que todos lo hagan y hemos exhortado a que quien esté dispuesto a sujetarse a ese escrutinio lo haga también. Nuestra plataforma presentó una iniciativa. Yo presento la 7 de 7 dándole cumplimiento anticipado a lo que será norma en mi gobierno y a lo que yo espero sea ley en el país. La iniciativa que presentamos por conducto de esta plataforma justamente permite evolucionar de la declaración patrimonial a la congruencia patrimonial. En mi gobierno será ley y en mi gobierno todos quienes aspiren a participar habrán de presentarla. Doctor, muchísimas gracias. Continuamos con su agenda. Una pregunta solamente. A ver.
Vale, de Paratín. Buenas tardes, candidato. Solamente saber específicamente, si bien la ubicación geográfica no es una limitante para dar un mensaje de unidad, si existe una propuesta concreta para que los candidatos vayan a la frontera, ¿aceptaría sumarse? Y otro tema, se ha dado a conocer en medios nacionales acerca del involucramiento por parte del crimen organizado en temas electorales. Incluso hubo por ahí una reunión por parte del obispo de Guerrero con uno de los líderes del cártel. ¿Qué decir ante este tipo de acciones que ha tenido que tomar la ciudadanía? Pero respecto a la primera, nosotros debemos estar dispuestos siempre a manifestarnos en la frontera y fuera de ella como un país digno y orgulloso. Y me parece que tiene valía que lo hagamos todos los días, que todos los días refrendemos, que más allá de nuestras diferencias, primero México y primero la emoción y el compromiso de ponerse a las órdenes de un país al que le debemos todo y al que debemos de defender, no importa dónde estemos ubicados en su geografía. Y segundo, nosotros hemos comentado la importancia de diseñar protocolos, hemos construido espacios de diálogo con la Secretaría de Gobernación, buscando que en esta elección no haya injerencia ni de la delincuencia organizada ni de ningún otro factor que no sea mexicano. Nos parece que es importante que podamos asegurar que ese será el caso en la elección, y me parece que la mejor forma de hacerlo es a través del diálogo con la autoridad, diálogo que nosotros hemos pedido, hemos recibido y habremos de seguir permanentemente coordinados. A mí me parece que en el tema de delincuencia organizada, en el tema de inseguridad, algo que hoy distingue a Querétaro por encima de muchas otras entidades del país y que debemos de preservar, tenemos que trabajar para desarrollar una cultura de la prevención, tenemos que evitar que a la delincuencia organizada le llegue dinero y le lleguen armas, tenemos que fortalecer nuestra capacidad policíaca, tenemos que tener un mejor marco de cooperación y tenemos que dignificar, que apoyar y que desarrollar una trayectoria policíaca que le dé certeza a quien nos cuida para que lo pueda hacer de mejor manera. Muchas gracias y buenos días. Muy buenas tardes, compañeros.